Roberto, a la periodista Iraña Luzardo, que nos acompaña desde Charlotte, Carolina del Norte. Ella es analista. También a Carlos Alberto Montaner, escritor y colaborador de esta casa de CNN en español y presidente del Instituto Interamericano para la Democracia. Y también está con nosotros Roberto Izurieta, colaborador político de CNN y, como usted ya sabe, profesor de la Universidad George Washington, quien está también en la capital. Bienvenidos a todos. Gracias por estar. Comencemos con Roberto. Roberto, ¿cuál es la lectura de lo que hemos escuchado hasta ahora de esta audiencia gráfica donde se ha pedido nuevamente por parte de los demócratas que se ha investigado por el FBI? Ha habido un relato consistente, tranquilo, exacto de lo que ocurrió hace más de 30 años. Cuéntanos cuál es tu lectura. Bienvenido y después voy con todos los demás. Buenas tardes. Creo que hemos asistido a uno de los momentos más importantes de la historia de los Estados Unidos. Lo que hemos escuchado esta mañana, lo que vamos a escuchar esta tarde, quedará grabado para la historia. Eso lo sabe el Senado, lo sabemos nosotros los que hacemos opinión, lo saben los medios de comunicación. La doctora Ford ha sido sumamente consistente. Vimos una mujer de un alto nivel de formación, pero una mujer que estaba aterrorizada, profundamente afectada. Las preguntas fueron, yo creo, sumamente respetuosas, el proceso muy respetuoso, pero cada una de sus respuestas fue sumamente sentida y consistente. Las dos que más me impactaron fueron cuando le preguntan de todos los hechos que tú pasaste esa noche, ¿cuál es lo que queda grabado más en tu historia? Y su respuesta sin dudar fue que se reían acerca de lo que estaba pasando. La segunda, muy importante, es cuando le preguntan, ¿usted está a qué grado segura que quien le atacó es el actual nominado a la Corte Suprema? Sin dudar un segundo, respondió 100%. Hemos asistido de nuevo a un momento histórico, un momento muy grave, y veamos cómo se desenvuelve en la tarde de hoy y, sin lugar a dudas, la decisión política que tomarán los senadores sobre los testimonios que hemos escuchado esta mañana. Roberto, quédate con nosotros. Paso con Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto, es importante el contexto también del tiempo. Estamos a puertas de las elecciones en noviembre, las elecciones intermedias en este país para elegir legisladores. ¿Cómo podría impactar lo que suceda con Kavanaugh en el ánimo de los electores y también del voto de la mujer? Bienvenido. Hola, Patricia. Bueno, gracias por invitarme. Yo creo que es muy importante, como dijo Roberto, es muy importante para el país. Pero creo que... No te estoy escuchando, Carlos Alberto. ¿Me estás escuchando ahora o no? ¿No me estás escuchando? ¿Aló? No te escucho, Carlos Alberto, yo no te estoy escuchando. Si quieres, Patricia, ahí estamos. Gracias, Carlos Alberto, ya te estoy escuchando. Lo que les decía era que hay una división, hay una encuesta previa a esta extraña ceremonia en el Senado de los Estados Unidos, que no es un juicio ni mucho menos, sino son unas vistas públicas sencillamente sobre el nombramiento de una persona. Y en esa encuesta se revela que hay una división entre las mujeres y los hombres. Las mujeres tienen una percepción o tenían antes de esta declaración, que yo creo que se va a aumentar, muy pro Ford, muy pro la señora que ha sido violentada en su adolescencia. Y los hombres al mismo tiempo tienden a justificar o a poner en duda la declaración de ella. Yo no creo que eso suceda en el futuro, pero creo que sí va a tener una consecuencia electoral importante, porque muchas más mujeres van a votar por los demócratas que por los republicanos. Hay una división, por supuesto, entre republicanos y demócratas. Los demócratas tienden a creer a la señora Ford, los republicanos tienden a creer al señor Kavanaugh, pero esa división en definitiva perjudica a la elección de los demócratas. Los demócratas están esperando controlar el Senado. Si ellos pudieran prolongar la elección del juez hasta después de las elecciones, tendrían la posibilidad de un Senado mayoritariamente demócrata, que eso les
permitiría proponer otros candidatos. Creo que eso es importante, Patricia. Por supuesto, Carlos Alberto. Mientras esto pasa, también hay que comentarle a la audiencia que hay una serie de manifestaciones, unas a favor, apoyando al juez Kavanaugh, otras en contra del juez, apoyando el testimonio de la doctora Ford. Esto se está efectuando en Washington con cartelones, unos en apoyo, otros diciendo que no debe ser el próximo juez de la Suprema Corte de Justicia. Irania, te saludo. Me acaban de informar que estás en Washington, en el lugar de los hechos. Y mi pregunta es, el hecho de haber contratado a una mujer especialista en casos de víctimas de abuso sexual para hacer las preguntas pues de forma respetuosa y profesional, como hemos visto, ha dado lugar a una crítica por parte de los demócratas, y los republicanos pues son de parte de su comité judicial, son 11 hombres, todos señores, y quizá por esto han decidido llevar a una mujer para que no haya malos entendidos. ¿Fue acertada esta decisión realmente de que intervenga una profesional cuando esto no es un juicio? Yo creo que sí fue acertada, y yo creo que desafortunadamente se mira la cuestión de género, pero lo que hay que mirar aquí es el aval que tiene la fiscal que está encabezando esta audiencia, ¿no? Que obviamente tiene un largo y prestigioso historial en temas de análisis de figuras públicas involucradas en casos de agresión sexual o de otro tipo de conductas inapropiadas desde el punto de vista sexual. En esta audiencia se ha demostrado una empatía muy visible de las preguntas que le ha hecho la fiscal, que le ha hecho a la doctora Ford, y esto yo creo que a pesar de todas las críticas ha sido un elemento de credibilidad de cómo se ha enfocado esta sesión de preguntas y respuestas, que como bien dijo Carlos Alberto Montaner, esto no es un juicio, esto simplemente es poner sobre el tapete qué es lo que pasó, cómo pasó, tapar ciertos huecos que hasta el día de hoy nos quedaban realmente muy inconclusos porque no sabíamos cómo era la cara de ella, si estaba diciendo la verdad, si no le estaba diciendo. Entonces creo que hoy se ha llegado hasta el momento, hasta lo que hemos visto, se ha puesto en manifiesto algo importante desde el punto de vista del sentido de la mujer en los momentos actuales, y es el proceso de revictimización que sufren las mujeres cuando deciden venir afuera en un caso de denuncia de agresión sexual o como en otro caso de conducta inapropiada. Yo creo que esto por parte de los senadores que intervinieron y por parte de la propia fiscal, pues se quedó muy claro. Gracias, Edalia. Roberto Izurieta, y prácticamente va a hacerle la pregunta a los tres, por eso les pido brevedad. En inglés hay una expresión que se llama catch-22, y esto quiere decir, para toda nuestra audiencia, cuando es un callejón sin salida, cualquiera de las dos decisiones traen sus consecuencias. ¿A qué me refiero? Vamos a poner en contexto los distintos escenarios. El costo político de ser confirmado Kavanaugh como nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, o de no serlo. ¿Cuál es el mensaje político, judicial y legal? Estamos viendo en este momento imágenes de las marchas de las cuales yo les hablaba anteriormente. Pero empecemos con estos posibles escenarios. Roberto tiene la palabra. Es una situación muy grave y muy delicada, políticamente, en términos judiciales o en términos de saber la verdad. Y yo pienso que toda persona demócrata lo que debemos esperar es que se sepa la verdad, porque la acusación es sumamente grave. La acusación es sobre un asalto sexual, ni siquiera fue por acoso sexual. Entonces, en este momento, como en todo lo último que uno quiere es, si se ha cometido un delito, en este caso sexual, que se quede impune, o que si es que alguien fue falsamente acusado, eso es todavía mucho más grave. Pero lo que hemos visto esta mañana es que la parte que está acusando fue sumamente creíble. Existió, yo pienso que una enorme empatía, porque fue una persona que la percepción que tuve yo directamente es de una persona afectada, una persona sumamente coherente, y a una persona que estaba aterrada de todo lo que le pasó, que habría preferido no estar en esta situación, habría preferido seguir su vida relativamente tranquila, lidiando con este trauma de manera profesional con un psicólogo. Entonces, cuando ella cuenta los detalles de lo que pasó, de mantenerlo
con ella, con su esposo, con su terapista, hacerlo público, era parte de ese testimonio traumático que vimos. Sin lugar a dudas, el juez Kavanaugh estaba básicamente asegurada su nominación hace pocos días, y en este momento yo pienso que todo, como bien tú dices, tendrá un costo, porque me parece que lo menos por decir, todo está en duda ahora. Claro, porque se suma además, Roberto, a otras dos denuncias, la de Julie Swidnick, que vive en Washington, que ha trabajado en dependencias gubernamentales. Ella dice que ha sido testigo de conductas inapropiadas por parte del hoy juez, incluyendo agresiones hacia las mujeres, que no aceptaba un no como respuesta. Esto es lo que ella ha dicho. Por otra parte está Débora Ramírez, quien también habló con el The New Yorker, quien afirma que Kavanaugh se pasaba de copas, por llamarlo así, y que también en algún momento muy explícitamente dijo que le mostró sus partes íntimas. Es decir, todo esto se suma a estas otras dos solo señalamientos, no han pasado por un juez. Ahora paso con Carlos Alberto Montaner, volviendo al punto de este callejón sin salida. Es decir, si lo confirman, va a quedar siempre la duda, va a haber señalamientos, va a haber gente que dice cómo es posible que no se escuchó a estas tres damas. Si no lo confirman, queda una factura política interesante, un desgaste político para la administración Trump. ¿Qué viene, Carlos Alberto? ¿Cómo salir de este entuerto político que hay en este momento para Estados Unidos? Yo creo, Patricia, que como dices tú, es palos porque boga y palos porque no boga. De todas maneras, el juez Kavanaugh va a salir mal y el Partido Republicano va a salir mal. Yo creo que el costo menor es aprobar la nominación de Kavanaugh para la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de lo contrario sería la destrucción. Por ejemplo, si este señor renuncia ahora a la candidatura, es la aceptación de la culpabilidad, y eso le elimina incluso su posibilidad de ser juez en las instancias en las que era juez hasta hace muy poco. Y al mismo tiempo es una especie de bofetada al propio presidente de la nación, que el propio presidente de la nación es un hombre que se caracteriza precisamente por la falta de respeto a las mujeres. Yo creo que hay bastantes pruebas de que eso ha ocurrido en el pasado y no. Yo creo, mi impresión, Patricia, es que lo que debe hacer el Partido Republicano, desde el punto de vista del menor daño posible, es salir cuanto antes de este asunto y esperar a que en las elecciones de noviembre no haya un castigo demasiado intenso por esa razón. Gracias, Carlos Alberto. Nos vamos a ir a una pequeña pausa en esta cobertura especial acerca de esta audiencia de confirmación por Brett Kavanaugh, quien es el nominado del presidente Donald Trump para ocuparle el puesto vacante en la Corte Suprema de Justicia. Antes de irnos a la pausa, los vamos a dejar con el video de algunas de las manifestaciones que se están dando en varias partes del país. Una es la marcha de las mujeres que busca apoyar lo que dice la señora Ford, que ha vivido después de este supuesto ataque que habría sufrido